Curtido en los valores del Grupo Scout de La Salle de Jerez, Luis Bononato se inició en el mundo del voluntariado siendo muy joven. La asociación Cometa fue el inicio de una trayectoria laboral marcada por la ayuda a personas drogodependientes y sus familias. Sus estudios en medicina y su especialidad en adicciones y terapia familiar le han ayudado en su compromiso por mejorar la vida de muchas personas a través de Proyecto Hombre, organización que inició en la provincia de Cádiz y de la que es responsable a nivel nacional. Afirma que los tiempos cambian y que la problemática no es la misma que la de los años 90. La droga comparte espacio con otras adicciones, como el alcohol, el juego, las nuevas tecnologías o incluso el sexo. Entiende que la prevención y la educación son elementos esenciales para combatir las adicciones y aunque considera que las drogas no van a desaparecer, afirma que hay personas que luchan día a día para sentirse libres de ellas. Esta semana en Entrevistas de Palacio hablamos con Luis Bononato. Eres de Jerez, naciste en 1960. ¿Cómo fue tu infancia? Pues yo la recuerdo con mucha añoranza, muy ligado a lo que es la naturaleza. Los veranos lo pasaba en un pueblecito en Huelva, Cumbres del Medio, que es el pueblo más pequeño de Andalucía, y también en un campo cercano a Jerez. Desde pequeño mis padres, porque lo conocí allí precisamente en Huelva también, optaron por que me incorporara a lo que es el movimiento Scout católico en el Colegio La Salle, y entonces desde ahí siempre el tema de la naturaleza es una cosa que ya me ha atraído y me sigue atrayendo muchísimo. Y en un ambiente familiar, con 6 hermanos éramos, uno ya falleció, mi padre también ya falleció, mi madre todavía vive con 99 años, y bien, rodeado de unos primos, de muchos amigos, la verdad es que muy bien. Él ha comentado el tema del movimiento Scout, que ha sido una institución que le ha marcado mucho incluso en el desarrollo suyo como persona y en su profesión también, ¿no? Sí, porque el tema de la naturaleza, el tema del compromiso y el tema de la fe, que son 3 pilares en el movimiento Scout, pues sí, después me ha determinado desde que me incorporé a los 7 años, y de hecho me sigo manteniendo, sigo de una forma u otra ligado al Grupo Scout La Salle, de aquí de Jerez. Mis hijos están ligados de una u otra forma al Grupo Scout. Entonces, en el tema de la fe estoy ahora mismo en una comunidad cristiana, en la parroquia de San Juan de Dios. En el tema del compromiso me llevó, tanto el compromiso social como desde el ámbito cristiano, me llevó a incorporarme al tema de las adicciones, posteriormente ya a Proyecto Hombre. Y en el tema de la naturaleza, que me sigue gustando, y siempre que puedo pues hago senderismo y estoy en contacto con lo que es esta maravilla de provincia, ¿no?, que tiene tanto por un lado la sierra, que me gusta muchísimo, y la playa, que me gusta mucho. ¿Qué valores aporta este tipo de organizaciones, en este caso los Scouts, el que ha pertenecido y sigue relacionado como son con los de La Salle? ¿Qué importancia, qué valores transmite sobre todo a la gente joven de nuestra sociedad, en la que pues tiene a su alcance ciertas pues adicciones que pueden llegar a terminar, y cómo pueden estos valores de los Scouts pues prevenir también ese tipo de situaciones? Bueno, son hábitos de vida saludables, el tema de la amistad, el tema de la responsabilidad y la corresponsabilidad, el tener en cuenta al otro, el preocuparse por el otro, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la alimentación, la austeridad. Son muchos valores que son contrarios a lo que supone la adicción, en el sentido que la adicción no es esfuerzo, es lo fácil, quiero esto y lo tengo ya. Entonces el estar en el escultismo supone situaciones de esfuerzo, situaciones de sacrificio, situaciones de fracaso, porque yo siempre pongo el ejemplo. Yo recuerdo que iba, y me gustaba mucho, me sigue gustando, ir solo y pasear, y yo incluso iba 2 días o 3 días, me iba solo a la sierra, y ahí estás tú. Si ahí te pierdes, eres tú el que libremente has ido, te has perdido, y eres tú el responsable de esa situación. Estamos en una sociedad que mira mucho hacia el otro, que culpabiliza al otro de lo que nos ocurre, siempre intenta buscar soluciones en el otro. Y el escultismo, una de las cosas que yo creo que por lo menos a mí me ha servido y me ha enseñado, es que
una persona decide libremente y responsablemente asume las consecuencias de esa decisión. ¿En qué momento decide que quería estudiar medicina? Pues con unos 14 años. ¿Lo tenía claro entonces de pequeño? Sí, sí. Con unos 13 o 14 años yo ya empecé a ver que me gustaba la medicina. Por un lado, mi hermano, el mayor que falleció, era paralítico cerebral, entonces desde ahí había una situación de cuidado y de mirar siempre a él en primer lugar en la casa. Y después, por otro lado, el tema más, digamos, científico, de saber por qué ocurrían las cosas en el cuerpo humano, porque yo si decía voy a coger esto y daba una orden, la mano hacía así, lo cogía y el funcionamiento del cuerpo humano, entonces había esa doble vertiente y desde ahí yo prácticamente desde el principio, por esos dos motivos, quería estudiar medicina. Yo quería haberme ido fuera, a algún país extranjero, después no salió por el tema este más de compromiso o de servicio. Y al final, bueno, pues el tema de las adicciones salió y ya me quedé aquí. Se especializó en el tema de adicciones y de terapias familiares. Sí, yo hice la carrera, ejercí muy poco tiempo y después ya lo que he hecho son cursos en Italia, en Roma, que tuve que ir a Roma para que, digamos, me dieran la autorización de poder ser el director presidente del Proyecto Hombre y hacíamos muchos cursos. Y después ya aquí en España durante 4 años hice un curso de terapia familiar. Porque su primer contacto con esta problemática de las adicciones en aquella época, sobre todo enfocada en la drogodependencia, ¿cuándo se produjo? Estuvo participando, colaborando también con una asociación llamada Cometa, aquí en Jerez. ¿Fue ese el momento en el que tuvo su primer contacto con este tipo de problemática? Lo primero fue, a mí me gustaba mucho la psiquiatría, me gustan mucho los niños por el tema de los scouts. Yo fui responsable scout de los niños pequeños y yo de hecho estaba en la cátedra en algún momento de psiquiatría infantil y después ya en la psiquiatría de adultos pues el tema de droga, cuando fueron a dar durante 3 o 4 días que estuvieron impartiendo las clases relacionadas con esto, ya me llamó la atención, me atrajo mucho. Y después fue en la mili, yo fui a la mili a Menorca durante 6 meses y después vine aquí en Jerez, por la situación familiar vine aquí a Jerez y ahí entré en contacto con personas que venían allí y que tenían problemas de droga y bueno, pues los atendía yo. Yo era el que los atendía allí, de los 4 médicos, 4 o 5 médicos que estábamos, los atendía yo. Y cuando volví ya aquí a Jerez, busqué un voluntariado, un compromiso, y estaba la asociación Cometa, que estaba naciendo en el año 88, estamos hablando, y entonces pues ya me incorporé como voluntario y de ahí ya vino la apertura del Proyecto Hombre, la formación, el buscar un centro que diera respuesta a las situaciones y todo eso. Vamos a conocer un poco más esa asociación Cometa. ¿Qué papel tenía en aquella época en una ciudad como Jerez? ¿Qué problemas o qué situaciones, ya con nombres y apellidos, se encontró a través de esta organización? La asociación Cometa parte de la sensibilidad de grupos y de personas, de grupos como es Cáritas, como son algunas parroquias como San Juan de Dios, la parroquia de la Asunción, creo recordar, y personas que bueno, estaban sensibilizadas con el tema de las drogas y entonces empezaron a reunirse, optaron por crear una asociación donde estaban tanto como familiares de afectados, fundamentalmente madres, también algunos padres, como estas personas ligadas a estos grupos que he comentado o bien a título personal. Entonces vieron la necesidad, después de reunirse, de crear una asociación y fue cuando nació la asociación Cometa. Entonces yo recuerdo que ahí estaba un abogado, una psicóloga, estaba yo como médico, entonces él agradecía mucho, yo siempre lo recuerdo eso, que agradecía mucho los grupos que hacíamos, la información que dábamos sobre las drogas, las consecuencias, pero no llegábamos a dar respuesta a curar a sus hijos y a sus hijas, a las parejas. Entonces vimos la necesidad de conocer otro recurso que diera respuesta a esta situación, no solo atender a las familias, sino un centro para... Entonces conocimos en Jerez, fuimos a la sierra, algunos centros que había en la sierra, en la provincia, en Arcos también, y entonces nos dijeron que había una cosa en Málaga, porque no nos convencía los centros que íbamos viendo, que había una cosa en Málaga. Yo iba a ir a Bilbao a formarme en verano, aprovechando las vacaciones, pues yo estaba trabajando de médico
con el tema de terapia familiar, como eran familias las que atendíamos, Sí. y entonces salió el tema de Málaga. Fuimos a Málaga, conocimos allí Proyecto Hombre, era el único centro que había en Andalucía, había 5 o 6 centros entonces abiertos en España, y nos convenció aquella realidad, nos pareció enorme. Nos reunimos con el entonces alcalde Pedro Pacheco, el entonces obispo Rafael Bellido, y nos dijeron que sí, que nos apoyarían, y entonces pues empezamos a movernos con muchísimo miedo, con muchísima inseguridad, pensando que era enorme y que no íbamos a poder conseguirlo, pero al final se hizo. Me ofrecieron a mí la posibilidad en una asamblea de la Asociación Cometa de liderar la apertura del Proyecto Hombre aquí en Jerez, y ahí empezó ya todo. ¿Y cómo fueron esos inicios? ¿Qué característica tenía la sociedad jerezana en aquella época y con la problemática de la drogadicción? ¿En qué momento Proyecto Hombre aterriza, liderado por usted, aquí en nuestra ciudad? Y para hacernos una idea, ¿cómo estaba esa situación, esa problemática en Jerez en aquella época? Lo que era la persona que consumía era una persona muy deteriorada, era el consumo de la heroína fundamentalmente, o politoxicomanía, ligado al SIDA, ligado a la delincuencia. Desde la sociedad muchísimo miedo, muchísimo desconcierto, muchísima rabia también por la situación, ebullición, había manifestaciones, había concentraciones, porque era una situación de miedo la que daba con respecto a lo que es la transmisión del VIH-Sida. Entonces eso era los años 90, de ebullición con respecto a la heroína y todo lo que conllevaba la heroína, personas que te asaltaban en la calle o que los veía tirados en la calle, el miedo a que hubiera jeringuillas en los parques infantiles o cerca de los colegios. Esa era la situación de los años 90 con respecto. Entonces, en el CIS, por ejemplo, se preguntaban en las encuestas, y el segundo o tercer lugar de preocupación ocupaba el tema de la droga. Actualmente no sale, está el 23º, 24º lugar de preocupación de la sociedad. ¿Cómo fueron los inicios en cuanto a usuarios? Porque supongo que también el intentar convencer, el atraer a esas personas a darse cuenta de esa adicción que tiene, y sobre todo lanzarles ese mensaje de que podrían salir no solamente a ellos, sino también a sus familias. ¿Cómo fueron esos comienzos, esos primeros usuarios de Proyecto Hombre en Jerez? El otro día recordaba en el aniversario el primer día que yo llegué allí, en la calle Leala, que fue una casa cedida por el obispado, por la parroquia de Santiago, y yo asomado diciendo, a ver, si viene gente, si no viene gente. Ya había Rafa, que se llama, había una persona que anteriormente ya yo entrevisté, el cura Carlos, que ya falleció, contactó conmigo y me dijo, mira, esta persona yo creo que lo veas ya, y lo vi antes incluso de abrir, y estaba la calle con un grupo importante de gente, de Jerez y de Sevilla, porque solo había Proyecto Hombre en Málaga. Entonces la gente de Sevilla, incluso alguna gente de Jerez, iba a Málaga a rehabilitarse. Entonces cuando ya se abrió en Jerez, la gente de Sevilla venía aquí a Jerez, y venía gente de toda Andalucía. Se alquilaban pisos, fundamentalmente, o servicios sociales del ayuntamiento, o párrocos de distintos ayuntamientos, pero venía gente de Huelva, de Jaén, de Córdoba, de toda Andalucía. Venían aquí entonces, en cuestión, nosotros pensamos que en un año abriríamos la segunda fase, la comunidad terapéutica, y abrimos en febrero, y en agosto, el 8 de agosto del 91, ya tuvimos que abrir la comunidad porque había 50 y tantas personas en tratamiento. Ha comentado que cuando se planteó la creación del Proyecto Hombre en Jerez obtuvo el apoyo del obispado y también del ayuntamiento. ¿Y cómo respondió la sociedad jerezana? Porque todos recordamos esos partidos, esas actividades, esas acciones que se organizaban también en nuestra ciudad para recaudar fondos para la lucha contra la drogodependencia a favor de Proyecto Hombre. ¿Cómo fue la respuesta de la sociedad? Bueno, hay una primera situación, y es que el apoyo fue importante tanto del obispado como del ayuntamiento, pero no suficiente como para llegar al 100% del presupuesto. Entonces yo me reuní con un grupo de amigos y mira, yo me he metido en esta historia, amigos relacionados con La Salle, con el grupo Scout, que habían sido padres de los niños que yo había tenido. Entonces me reuní con ellos y digo, mira, yo me he metido en esta historia y yo creo que no vamos a llegar. Esto supone unos gastos de formación del personal, después la contratación. Entonces dicen, vamos a formar una asociación.
Asociación Amigos de Luis Bononato no se va a llamar, entonces le llamamos Asociación Amigos de Proyecto Hombre. Pues pensaban unos 100 socios, a ver si para conseguir entonces 1.000.000 al año de pesetas, y era el 31 de diciembre del 90 y ya se habían conseguido 500 socios, lo cual fue una sorpresa porque ni se conocía a Luis Bononato, ni se conocía a Proyecto Hombre, y desde la confianza de la persona que hacía el socio, es verdad que ya digo, había un momento bullicioso del tema de la heroína y de las drogas, y había mucha sensibilidad y desde ahí esa respuesta, ¿no? Entonces se llegaron hasta 1.000 socios y al cabo de los años todavía hay 600, casi 700 socios todavía, que es muy importante, ¿no?, de toda la provincia. Entonces, y posteriormente la respuesta se organizaban el partido de fútbol, se organizaban cenas. La respuesta ha sido enorme. Es evidente que gracias a la solidaridad, al compromiso y a la respuesta de tantísima gente organizando y después tantísima gente asistiendo, ha sido posible la realidad del Proyecto Hombre. Y el tema del voluntariado en aquella época, en esos inicios, ¿cómo fue posible tanto obtener esos profesionales que trabajaban en Proyecto Hombre como el tema del voluntariado a la hora de tener que trabajar con personas drogodependientes en el contexto de aquella época? ¿Fue complicado también? ¿Había cierto rechazo o no? Vino unido por, recuerdo, porque claro, los edificios, lo que era el primer voluntario era limpiar, pintar, buscar muebles, y fue de la parroquia de San Juan de Dios, de la parroquia de la Asunción, del movimiento Scout, de la gente de La Salle. Recuerdo que fueron los primeros grupos que dieron respuesta. Y nada, después veis que siempre yo entiendo el estigma y más antes, ahora ya no tanto, pero antes drogodependiente, claro, SIDA, y veis que al final lo que hay es una persona. Además es una de las cosas que más llama la atención cuando una persona va a tratamiento, que a los 3 días, a los 4 días ya ha cambiado la mirada, ha cambiado la forma de vestir, la forma de andar, de venir agachado ya a mirarte el resto. Entonces la gente le encantaba ver cómo tenía el privilegio de ver el cambio real en las personas, ¿no? Ha comentado que tuvo que ir a Roma a formarse para poder aplicar aquí la metodología de Proyecto Hombre. ¿En qué consiste esa metodología? Sí, yo estuve primero en Málaga, digamos, porque a la hora de decidir, a la hora de decidir quién es el presidente de un centro de Proyecto Hombre, por un lado está la fundación, que aquí fue una fundación, la mayoría de los centros de la fundación, que dice queremos que sea, en este caso, Luis, y después Proyecto Hombre tiene que dar también la aprobación de que esta persona sea presidente de Proyecto Hombre. Entonces primero estuve en Málaga dijeron que sí, entonces ya me fui a Italia a formarme desde febrero hasta agosto del año 90, me estuve formando. Con respecto a sobre todo que se confía plenamente en la capacidad de cambio de la persona. Se cree que la persona, mientras que una persona quiera, puede salir de cualquier situación. Entonces, es muy llamativo que situaciones de personas que uno inicialmente, esto es imposible, esto no se va a poder conseguir, y ves que efectivamente en el momento que la persona dice que yo quiero cambiar, lo consigue perfectamente, ¿no? Hay personas que no quieren hacerlo o no tienen los recursos, no tienen la autoestima o no tienen la fuerza. Entonces desde ahí trabajamos también la motivación para que tú creas en ti. Por encima yo siempre digo que por encima de cada uno de nosotros hay una fuerza no medible que hace posible el cambio, ¿no? Si nos fijamos en nuestras posibilidades, nuestras capacidades, pues somos limitados, pero hay una fuerza superior a nosotros que hace que consigamos retos que inicialmente pensamos que no. Entonces es bueno en un momento dado dejarse llevar por esa fuerza, dejarse llevar por gente que está al lado, y conseguimos cosas que inicialmente parecen imposibles. La base la base común para que una persona sea adicta, ¿cuál es? ¿La falta de autoestima? Son muchos factores. Primero hay unos factores genéticos que tienen su sitio, situaciones familiares, situaciones sociales donde viva, y después situaciones personales.
una persona que... hay un ejemplo que por lo menos se repite, situaciones de pérdida, cuando un preadolescente, un niño, 10, 12 años, tiene una pérdida del tipo que sea importante en su vida, un referente importante, como puede ser un padre, una madre, un abuelo, porque haya sido el referente, o un niño que con 12 años, por temas laborales de los padres, se tienen que ir a otra ciudad y pierden todo ese mundo que tenía con 11 años y se ve perdido. Ahí vemos cómo empieza a desviarse este joven, empieza porque no tiene la capacidad o no tiene los recursos, no ha tenido gente al lado que lo ha admirado, cómo estás viviendo esta situación. Entonces ese vacío lo llenamos. Cuando tenemos una pérdida, tenemos un vacío y que lo llenamos. La mejor forma de llenarnos es encontrándonos con otras personas, compartiendo ese vacío, ese dolor que tenemos, esa rabia que tenemos ante esa situación. Y cuando no encontramos ese ámbito, ese ambiente, cuando no nos vinculamos de nuevo con alguien que sea un referente positivo, empieza ese desvío donde estoy mal en el colegio, estoy mal en la casa, busco gente que me mire, aunque me sienta mal, aunque no me traten bien, pero ocupo de nuevo un sitio en la sociedad o en mi vida, y de ahí es donde puede empezar el tema de consumo de sustancias y la adicción. ¿Qué sentimiento tiene en dos casos? Uno, cuando trata a un usuario y se recupera, y cuando trata a un usuario y no se recupera y no se consigue el objetivo final. Bueno, una de las cosas que más trabajamos en Proyecto Hombre y yo también es el tema de la gratuidad, en el sentido de no medir nuestro trabajo, nuestra entrega, nuestro servicio, nuestra intervención terapéutica en base al resultado, sino en base a mi compromiso. Entonces, el sentimiento está ahí, lógicamente, pero cuando una persona, voy a una alta terapéutica, a un niño, desgraciadamente, y bueno, y gracias a que los padres han estado pendientes, de 12 o 13 años, donde los padres están emocionados, ves tú el cambio que se ha producido en ese chico o en un adulto de 30 años, 50 años, pues el sentimiento de orgullo está ahí. Y cuando ves que alguien no termina, el sentimiento de fracaso pues también está ahí, ¿no? Y también te cuestiona qué es lo que hemos podido fallar, pero del sentimiento automáticamente yo por lo menos intento dejarlo a un lado y seguir con el compromiso de dando respuesta a las distintas situaciones que vivimos. Luis, recientemente comentaba que actualmente el Proyecto Hombre atiende a mayor número de usuarios que incluso en los años 90. Las adicciones también han cambiado, en aquella época eran mucho más visibles, como por ejemplo el tema de la droga. Actualmente las adicciones son de otro tipo, incluido el alcohol, incluido también las drogas, a lo mejor no tan duras como en aquella época, pero está el tema de las nuevas tecnologías, la adicción al juego, sobre todo también el online. ¿Cómo están trabajando a la hora de aplicar esas metodologías de trabajo para este tipo de adicciones, incluso teniendo en cuenta que cada vez son más jóvenes los usuarios que tratan ustedes? La base es la misma. La base es la misma con un consumidor de heroína o consumidor de cocaína o de cannabis, en el sentido de lo que hemos comentado al principio, que la persona encuentre la necesidad de cambiar desde haber descubierto de que tiene una dificultad. Entonces, desde ahí la necesidad de decir yo tengo que cambiar esta situación, porque lo que nosotros decimos que nuestro objetivo no es que la persona deje la droga o deje la adicción, sino que consiga la autonomía, lo que un poco comentábamos antes, que desde la libertad yo tome las decisiones y asume desde la responsabilidad las consecuencias de esa decisión. Para nosotros la adicción o la droga o las nuevas tecnologías es un síntoma de algo que le está ocurriendo a la persona, una salida inadecuada que la persona ha dado a una situación. Una persona tiene un malestar y ese malestar o bien lo comparte o bien lo tapa. Y una forma de taparlo es con el alcohol o con las nuevas tecnologías, con el tema de las apuestas deportivas. Ahora todo lo que la sociedad te pone por delante, que te puede hacer un uso adecuado, responsable, o un uso que se te va de las manos. Entonces la metodología al final es muy parecida. La gran diferencia de las nuevas tecnologías, por supuesto, con
con las sustancias, que las nuevas tecnologías es un gran beneficio para la sociedad, las redes sociales, a nivel de comunicación, a nivel de lo que supone investigación, a nivel académico, a nivel laboral, nadie lo duda y nosotros tampoco. Entonces, al igual que la sustancia, tú ya tienes que dejar de beber alcohol o de consumir cocaína, aquí lo que pretendemos es que tú aprendas a hacer un uso responsable de las tecnologías. Esa es la gran diferencia. Pero a nivel de tratamiento, en proyectos jóvenes, hay chicos que vienen con problemas de comportamiento, que incluso no vienen con temas de consumo o de adicción, sino que los padres se sienten perdidos, se sienten sin recursos, sin autoridad, y con un chico de 12 o 13 o 14 años por problemas de comportamiento, de fracaso escolar, incluso situaciones de violencia, o niños con el tema de las TIC, ahora también incorporándose las apuestas deportivas, tanto online como presenciales, o bien ya por consumo de cannabis, alcohol o cocaína. Se incorporan a los grupos con la misma metodología, pero con alguna diferenciación, como te he comentado. Ha realizado una crítica a la sociedad en general, sobre todo a la economía, en cuanto a este tipo de productos, tanto las apuestas online como el tema del alcohol, que repercuten económicamente en positivo a las arcas públicas a través de los impuestos. Están trabajando también en una forma de regularizar a través de una normativa estatal, a través de una ley, el tema sobre todo de consumo de alcohol. ¿Cómo se trabaja entre esas dos aguas? Sí, porque es algo que no se va a poder, que no se va a eliminar, claro, pero que hay que saber convivir, como bien comentaba, en su justa medida, ¿no? Es complicado. El tema del alcohol, si hay un problema y ha habido un problema, si hay un problema de salud pública, es el tema del alcohol en España. Ahí está el Consejo Estatal de Drogodependencia y otras adicciones, que Proyecto Hombre y yo estoy como representante de Proyecto Hombre a nivel nacional, donde fundamentalmente hay médicos y de otros ámbitos, pero vamos, sobre todo médicos, y todos lo decimos, ¿no? Realmente lo que hay es un problema relacionado con respecto a las drogas, que se habla de las drogas, es con respecto al alcohol, ¿no? Solo hay que ir a un hospital en el ámbito laboral, accidentes de tráfico. Entonces el alcohol es una transversal que se repite en diferentes ámbitos, entonces es un problema real. Yo comentaba de que a la hora del tema del alcohol, a la hora del tema de las apuestas deportivas, ves cómo se abre un salón, debería de cumplir una serie de normativas, sin embargo no se cumple, empiezan a entrar menores que entran dentro del horario escolar en estos sitios, que consumen alcohol y que sin embargo se sigue produciendo, y no solo produciendo, sino que se están extendiendo, ¿no? Que se están colocando, se están abriendo locales cerca de los centros educativos, donde hay llamativos de 0,50 € la bollería para atraer a los menores. Eso está produciendo un enriquecimiento, lógicamente, del sistema, ¿no? Hay que mirar a la persona. Quiero decir, hay familias que ya están sufriendo de esta situación, hay menores que ya están sufriendo de esta situación. A nosotros nos llegan, si hay un programa que está creciendo en Proyecto Hombre, es Proyecto Joven, sí, de una forma alarmante, donde vienen muchos menores con problemas además y con situaciones de violencia en el ámbito familiar, debido relacionado con el tema de las tecnologías, la permisividad que existe. Entonces nosotros siempre decimos que lo importante es la persona, que lo que tenemos que mirar es la persona. Y las leyes, por supuesto, la libertad de la persona, pero al final las personas con estas leyes se hacen esclavos de estas situaciones, ¿no? Entonces es una llamada a la responsabilidad y a la corresponsabilidad con este tema. ¿En qué medida tienen responsabilidad, no los padres, sino la sociedad en general, en cuanto a la educación que se le dan ahora a los hijos? Me refiero orientado al tema de las nuevas tecnologías, ese individualismo que existe, esa maquinita que se le da al pequeño, pues para que nos dejen un poco a los padres tranquilos, y en qué momento eso se deja ir hasta el punto de que los padres tienen que ser conscientes o convencer a los padres de que su hijo realmente tiene una adicción a este tipo de tecnologías.
No sé si es más complicado que los padres se den cuenta, que se den cuenta el menor, qué responsabilidad también tiene otros factores como pues, los centros educativos, los amigos o el resto de la familia. El sistema no tiene la capacidad para dar respuesta a todas las situaciones de conflicto que existen en una persona o en el ámbito familiar. Cuando existe, entonces, el mensaje que se le da a la sociedad es que no se preocupe. A nivel educativo nosotros le vamos a dar respuesta. Si tiene que trabajar, le abrimos por la mañana y a las 7 de la mañana se va el niño. Si por la tarde sigue trabajando, hay actividades extraescolares. Si hay cualquier enfermedad, en los servicios de urgencia le atendemos. Cualquier situación de conflicto administrativo o legal en el ámbito judicial le vamos a dar respuesta, porque estamos en un sistema que le damos... Eso es mentira. Es mentira, no se puede llegar, es imposible. Hay otras medidas previas, como es que la familia tiene que atender a sus hijos. Yo tengo que estar con mi hijo y no una actividad extraescolares, o un maestro que contrato fuera del horario laboral, yo tengo que estar haciendo la tarea con mi hijo. Si mi hijo se pone enfermo, no puedo llevarlo al servicio de urgencia, sino que previamente, si no sé, pues llamaré a un familiar o a un vecino que le pueda hacer, que porque tiene fiebre. Entonces, estamos en un sistema donde ante cualquier situación, en lugar de acceder a unos peldaños cercanos, automáticamente subimos al peldaño superior, que es ya el sistema. Entonces, estamos en un momento donde no te preocupes, yo no quiero conflictos, yo no quiero problemas, yo llego a casa y todo tiene que estar bien ordenado, bien. Entonces me encuentro que llego a mi casa y que hay una solución, y es que mi hijo con 10 añitos o con 12 años o con 14 años está en su cuarto y yo estoy tranquilo. Entonces me invento de que mi hijo está bien y mi hijo está tranquilo, pero está jugando durante 4, 5 o 6 horas, o está con pornografía, que es un tema ahora mismo que está saliendo, o está con redes sociales, con gente desconocida. Entonces, lo primero es asumir que tenemos como padres la responsabilidad de educar a nuestros hijos, y eso supone conflictos. Entonces, si yo le compro lo típico que decimos, con el regalo estrella de los niños que hacen la primera comunión, son 2 o 3 móviles, si la tablet, si los videojuegos, bueno, pues es una barbaridad. Yo tengo que asumir la responsabilidad de que hasta los 14 años pensamos que no es adecuado regalar un móvil. Eso supone un conflicto, porque enseguida ya él se engancha, porque está preparado, los juegos están preparados para que yo me enganche, y en el momento que yo le diga a un hijo no, surge el conflicto. Bueno, pues yo tengo que asumir ese conflicto y educar de esas situaciones de distanciamiento o de frustración o de fracaso que vive mi hijo, y educar desde ahí. Ha comentado el tema de la pornografía. ¿Se está multiplicando este tipo de problemática o de casos de adicciones entre los más jóvenes, y que a lo mejor luego pues vemos su lamentable repercusión en la sociedad con los casos de violaciones múltiples o de un sexo malentendido? Precisamente en el Consejo Estatal de Drogodependencia y otras adicciones, una de las cosas que se empieza ya a tratar es este tema de la pornografía. Todavía no ha salido a la luz de una forma de vez en cuando en los medios de comunicación, pero sí las consecuencias ya se empiezan a ver y se empieza a relacionar con el tema de que los niños están accediendo a pornografía, los niños se graban, preadolescentes o adolescentes, se graban mientras están teniendo relaciones, el ver a la mujer como un objeto. Entonces desde ahí las consecuencias empiezas a ver en situaciones como lo de las manadas. Llevamos, no sé si son 2 o 3 años con este tipo de situaciones, y tenemos la sensación de que no se ha atajado con radicalidad este tipo de situaciones, donde hay unos mensajes claros de decir, mira, esto no puede ser, y hacer todo lo posible, lo imposible, que desde el origen hasta las últimas consecuencias veamos cómo se actúa con rapidez y con verdadera radicalidad por el daño que vemos que se está produciendo. Esto trae situaciones sobre todo y al final, y como he comentado antes, de violencia, de mucha violencia. Luis, ¿qué papel, si es que juega algún papel de peso, tiene la fe o la religión a la hora de la recuperación de una persona en cuanto a una adicción? Nosotros, como Proyecto Hombre, nos denominamos que somos un programa aconfesional y apartidista. Sí. Y yo siempre digo que eso no quita
de que sea un programa que se permita y que se fomente lo que es la espiritualidad, sí, y que también somos un centro político porque intervenimos en la política, en lo que es el cambio de la ciudad, ¿no? Entonces la espiritualidad es muy importante en Proyecto Hombre, el sentido de la vida, el preguntarnos cuando sucede algo, el por qué sucede esto, para qué, a qué estoy llamado yo cuando sucede esto, qué papel juego yo en la vida. Hay personas que lo hacen desde la fe, la que sea, y otras personas lo hacen más desde el sentido ese de la vida, pero detrás de eso sí hay una espiritualidad con la que trabaja Proyecto Hombre. Luis tiene 3 hijos. ¿Cómo ha sido la educación de esos hijos y sus pues, conversaciones de una forma, entiendo, clara, cuando han sido pequeños, cuando son adolescentes, en cuanto a su relación ante las posibles drogas o adicciones, el alcohol que hayan podido tener y que además pues, todos en nuestro círculo pues, estamos muy asequibles a este tipo de sustancias? Yo creo que sobre todo hay que preguntar, no tanto soltar rollo, sino preguntar qué es lo que ves, qué es lo que piensas, qué crees que tú puedes hacer. Hay un tema importante en la educación de los hijos, yo siempre lo defiendo y lo transmito cuando damos las charlas y las sesiones, y es que está el ámbito de la familia, está el ámbito académico de los colegios, del centro educativo, y después es muy importante que haya después otro grupo donde haya referentes adultos y de los grupos de amigos, ¿no? de influencia, que son el grupo Scout, un centro cultural, deportivo, de senderismo, lo que sea. Eso te da mucho juego a la hora de saber por dónde se mueven tus hijos, porque tiene otro referente que te da una información, el entrenador de baloncesto, y entonces desde ahí tú tienes esa información ya después, como estaba comentando, preguntando y hablando, y también desde la propia transmisión. Hablando de las nuevas tecnologías, no tiene sentido que yo le diga a mi hijo, otra vez estás con la maquinita, o otra vez estás con el portátil, otra vez, y tú estás con el móvil las 24 horas, ¿no? Pues lo mismo con el tema de la sustancia, con lo del alcohol. No es lo mismo que si tú estás bebiendo una copa de vino o una cerveza, o estás todo el día y hasta las tantas y bebiendo. Entonces son mensajes contradictorios que difícilmente va a llegar a calar a tu hijo si ve en ti otro tipo de comportamiento. ¿Y cómo ha sido o cómo es conciliar su faceta laboral con la faceta personal? Porque actualmente es presidente de Proyecto Hombre en España, lleva también la provincia y eso requiere, bueno, de estar mucho tiempo fuera de casa. ¿Cómo lleva y compagina la parte familiar? Es complicado, lógicamente es complicado. La relación entre la familia, la relación entre las personas, o existe una comunicación y una presencia durante mucho tiempo, pero puede ser superficial, o puede ser un menor tiempo y de más profundidad. Yo recuerdo un cura, Paco González, que de aquí de Jerez, pero que está en el puerto y que fue párroco nuestro durante un tiempo, que nos decía que en el matrimonio no puede ser creemos que hay comunicación, pero que una comunicación de telediario, nos decía, donde nos contamos lo que hemos hecho, pero no con profundidad, no cómo nos sentimos lo que nos ha ocurrido, qué pensamos sobre lo que ha ocurrido. Entonces, contestando a tu pregunta, para mí es muy importante en los momentos que estamos en familia, pues hablar en profundidad y no de forma superficial. Es la gran diferencia, porque hay personas que pueden estar todo el tiempo, que no tengan que tengan una actividad laboral muy concreta, que no tengan ningún compromiso, que no tengan otros ámbitos y que sin embargo tengan una relación muy superficial y que sea incluso peor que cuando no está presente o no se conviva tanto tiempo, ¿no? ¿Y cómo está siendo esa gestión al frente del Proyecto Hombre España? Hace 4 años y pico, si no me equivoco, le nombraron presidente del Proyecto Hombre. ¿Cómo lo asumió ese nuevo reto? Yo no quería, con muchísimo miedo, con muchísima inseguridad, y ahora la verdad que mirando para atrás se ha conseguido, la verdad que muchas cosas. Es cierto que veníamos de una situación
relacionado con la crisis, donde se tuvieron que dejar de hacer muchas cosas, y cuando ya me incorporé pues era otro momento, y tanto a nivel nacional, comisiones de trabajo, comisiones de prevención, de evaluación, estudios que se realizan a nivel internacional, nuestra presencia que estuvimos hace 2 o 3 semanas en Viena, en la ONU, gente, bueno, precisamente tuvimos la visita el otro día de una comunidad terapéutica de Perú, relaciones con Italia, con Portugal, con Latinoamérica. Entonces hemos conseguido un momento de crecimiento, y desde ahí, bueno, pues la verdad que tranquilo por la gestión que hemos llevado a cabo. ¿Y el panorama en todos los territorios, en este caso nacionales, son parecidos? Sí, prácticamente. No es una cuestión territorial el tema de las adicciones más en unas que en otras. Hay algunos, por ejemplo, el tema de la heroína, que dice que si hay un repunte, o que en algunos sitios un poco más, pero la heroína no llega a ser el 10%, aquí entre el 4 y el 6% de las personas que atendemos, y después no, la misma situación se está produciendo con respecto a las nuevas adicciones. Unos programas se abren antes, otros más tarde, pero que al final todos damos de respuesta a la misma situación. Y en términos internacionales también es parecida la situación. La globalización llega también hasta el tema de las adicciones. Bueno, por ejemplo, en Italia hay muchos centros de temas de adicciones y que atiende mucha gente de situaciones de inmigración. Aquí hablamos que en España el problema del inmigrante, en Italia se ve la cantidad de personas inmigrantes que hay y la respuesta que hay desde el mismo país. En Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la heroína sí está haciendo mucho daño. Por ejemplo, aquí en España el consumo así diferente a otro es el tema de la cocaína o el tema de los medicamentos. Son drogas que son legales, pero que sin embargo el tema de los medicamentos es de uno de los países, si no el más, de Europa con el consumo de ansiolíticos, antidepresivos. Luis, ¿qué balance realiza de toda su trayectoria al frente de Proyecto Hombre? Sobre todo balance muy positivo desde la capacidad de respuesta bastante inmediata que las personas que trabajan en Proyecto Hombre han sido capaces de dar a las distintas situaciones que se han producido. Entonces desde ahí dice, bueno, ¿en qué ha cambiado Proyecto Hombre? El Proyecto Hombre no ha cambiado nada en cuanto que sigue con la misma actitud de mirar qué es lo que sucede fuera. Nuestra mirada, nuestro compromiso está no en lo que necesitamos nosotros, sino en lo que necesita la sociedad y la persona que viene pidiendo ayuda, y entonces la respuesta inmediata que se ha dado, la capacidad de adaptación de nuevos programas, la capacidad de formación del personal para dar respuesta a esas situaciones, y el equipo tanto de las personas contratadas como el voluntariado, que es magnífico. ¿Las adicciones acabarán alguna vez o están vinculadas a la condición humana y cambiarán las adicciones pero no se eliminarán? Sí, no se eliminarán. Siempre habrá alguien que coja un vehículo y correrá más de la cuenta, por muchas normas que haya y muchas limitaciones, y entonces cualquier sustancia que haya o cualquier cosa nueva que aparezca, habrá personas que hagan un uso responsable de la misma y otras personas. El medicamento es una sustancia, está regulada, es legal, y sin embargo hay personas que hacen un abuso de ese medicamento, ¿no? Entonces siempre existirá. Y para terminar, el mes pasado, en marzo, recibió el Premio Andalucía de Jerez. ¿Cómo asumió y recibió ese reconocimiento que le brindó su ciudad natal? Yo lo recibí como representante de Proyecto Hombre, especialmente a mí personalmente, más como representante de Proyecto Hombre, una oportunidad de reconocer el trabajo de tantas personas que forman y han formado Proyecto Hombre, y desde ahí pues la verdad es que sí, que es una oportunidad también de transmitir unos determinados mensajes y de valorar el trabajo que hace el equipo de Proyecto Hombre. ¿Y qué significa Proyecto Hombre para Luis Bueno Nato? Pues una oportunidad de haber conocido a muchísima gente. Yo creo que lo que nos queda aquí es el encuentro con las personas, y el encuentro en profundidad con las personas es lo que nos va a quedar, y entonces yo he tenido la oportunidad y lo he ido descubriendo
de conocer gente de muchísimos sitios y de aquí, de Jerez y de la provincia, y conocerlo en profundidad, y eso sí que es un regalo. Luis, muchísimas gracias por Encantado. haber estado con nosotros en Entrevistas de Palacio. Gracias a ti.